生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 176 al 180. En la Tierra. Quienes escaparon de las rocas aplastantes continuaron su implacable masacre contra el ejército Parademon. El apoyo aéreo de los Batwing también alivió significativamente su presión. Sin embargo, esta situación favorable no duró mucho. Pronto, los aviones avanzados de Apocalypse se fijaron en el Batwing. Una explosión aterradora de energía estalló, atravesando el vacío y golpeando directamente al Batwing mientras patrullaba alto en el cielo. Auge. Bajo el devastador ataque de energía, incluso el Batwing, equipado con la tecnología humana más avanzada, lanzó una nube de humo negro, perdiendo el control y cayendo rápidamente hacia el suelo. Pero antes de que el Batwing se estrellara, voló rápidamente sobre el grupo. Una figura negra se desprendió del avión en llamas y cayó hacia la ubicación de Batman. Auge. El Batwing finalmente se estrelló contra el suelo, explotando violentamente. La figura negra que caía aterrizó frente a Batman. Al observarlo más de cerca, se vio que se trataba de una armadura nueva, de color negro intenso. Todos, cúbranme. Batman no perdió tiempo. Bajo la protección de sus compañeros, se deshizo rápidamente de su destartalado traje metálico y se puso la nueva armadura. En menos de 10 segundos, Batman completamente armado reapareció ante el grupo. El traje negro reflejaba un brillo fantasmal. El material de la armadura transmitía una sensación de tecnología avanzada y una seguridad insuperable. Ya estoy de vuelta. En ese momento, vestido con su nueva armadura, Batman pareció transformarse una vez más en el caballero oscuro que castigaba el mal al amparo de la noche. Sacando rápidamente una pistola de agarre de su cinturón, apuntó a un Parademon que se preparaba para disparar un cañón de energía en el cielo y apretó el gatillo. Zumbido. Rugido. El gancho de agarre salió disparado, perforando instantáneamente el cuerpo del parademonio, provocando un aullido trágico. Entonces la cuerda se retrajo rápidamente, tirando al parademon del cielo. Sin dudarlo, Batman pisoteó el pecho del parademonio. La armadura de alta tecnología le otorgó una fuerza mucho mayor que la de un humano común y aplastó el cuerpo del parademonio de un solo pisotón. Batman volvió a colocar casualmente la pistola de agarre en su cinturón, se giró rápidamente y arrojó un Batarang negro a un grupo de parademonios en el aire. Silbido, silbido, silbido. Acompañado por una serie de sonidos agudos, el Batarang negro cortó el vacío. Auge. Cuando se acercó al grupo de parademonios, de repente brilló en rojo y explotó. La poderosa explosión fue comparable a una granada de alto poder explosivo, destruyendo instantáneamente a varios parademonios cercanos. Su sangre grotesca y pegajosa salpicaba el suelo, un testimonio de la brutalidad del campo de batalla. Bruce Clark, en ese momento, con su líder, Superman, derrotado por Peter y su cuerpo enviado al espacio, su destino desconocido, todo el ejército de Parademon cayó en el caos. Flash, mirando el vacío donde Superman había desaparecido, mostró un rastro de reticencia en sus ojos. Aunque Superman había hecho muchas cosas que los lastimaron a ellos y a toda la Tierra, una vez fue su compañero, defendiendo juntos este planeta. Además, esas acciones no eran realmente las intenciones de Superman. El verdadero villano era el bastardo que lo controlaba. Barry, las cosas se han salido de nuestro control. Batman despachó a los cada vez más caóticos soldados Parademon cercanos y trató de consolar al desanimado Flash. Lo sé, pero, ¿por qué nuestra Tierra, antes hermosa y armoniosa, se convirtió en esto? Flash dejó de correr, abrió la visera de su traje de estilo postapocalíptico y miró el cielo oscuro repleto de interminables parademonios, con un dejo de tristeza en sus ojos. En ese momento, todos se quedaron paralizados al escuchar las palabras de Flash.
observaron el cielo oscurecido y las hordas de parademonios, sintiendo también nostalgia por la otrora hermosa tierra. Barry, tenemos una oportunidad de solucionar esto si sigues mi plan. ¿Qué es eso? Justo cuando Batman estaba a punto de consolar al grupo, Deathstroke, mientras cambiaba de cargador, miró el cielo repentinamente oscurecido y gritó en estado de shock. En ese momento, el cielo de casi toda la Tierra quedó completamente cubierto por una enorme sombra. El cielo, ya de por sí oscuro y oscurecido por la arena arremolinada, se oscureció aún más, sumergiendo al mundo del día a la noche en un instante. La única luz provenía de las llamas parpadeantes que se reflejaban en sus ojos. La oscuridad estaba descendiendo. La sombra colosal de un planeta se solidificó lentamente en el cielo sobre la Tierra. Un pequeño planeta, con su superficie cubierta de llamas y magma rojo, apareció sobre la Tierra ante la mirada atónita de todos. Este planeta, que apareció repentinamente, se dirigía hacia la Tierra a una velocidad increíble. Pronto colisionaría con la Tierra, desatando una energía cataclísmica capaz de destruir todo el planeta. Bruce, ¿qué hacemos ahora? Ante el planeta en llamas que se precipitaba hacia la Tierra, Flash y los demás sintieron una oleada de impotencia. Podían resistir a la Tierra caída con su voluntad inquebrantable. Se atrevieron a tomar las armas contra millones de parademonios para reclamar su planeta. Pero ahora, con un planeta gigante acercándose a la Tierra, se sentían impotentes, incapaces de hacer nada más que correr en un escape inútil y frustrado. Barry, no tenemos tiempo para preparar y perfeccionar ese plan ahora, Batman dijo con gravedad, mientras observaba el planeta que se precipitaba hacia ellos. Quizás tengamos que improvisar. De repente, Batman se giró por completo, con los ojos serios mientras miraba a Flash. Bruce, ¿de verdad vamos a hacer esto? Si lo hacemos, podría alterar drásticamente nuestra realidad, tal vez incluso borrar a nuestros seres queridos. Flash entendió lo que Bruce estaba sugiriendo, pero dudó, sabiendo que podría causar cambios desconocidos en su universo. Barry, no tenemos otra opción ahora. El rostro de Bruce reflejaba determinación. Aunque a él tampoco le gustaba romper las reglas del universo, se encontraban en el momento crítico final y no tenían otra opción. Barry, creemos en ti. Los demás también comprendieron lo que Flash estaba a punto de hacer y aceptaron que podrían desaparecer. Pero estaban dispuestos a darlo todo para salvar la Tierra, el mundo y las vidas inocentes perdidas. Todos, les prometo que traeré de vuelta a todos aquellos que se perdieron. La expresión de Flash estaba llena de determinación. En ese momento, no le quedaba otra opción que darlo todo. ¡Corre! Barry. Ante la expectante mirada de todos, Flash se transformó en un rayo brillante y comenzó a correr rápidamente a su alrededor. El deslumbrante rayo formó un círculo radiante, una barrera especial creada por la fuerza de la velocidad. La inmensa fuerza de velocidad irradiaba desde Flash, convergiendo gradualmente en el espacio no muy lejano. Rugido. 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 A diferencia de los pocos que se sentían indefensos, mientras Apokolips, envuelto en llamas, descendía repentinamente, innumerables parademonios en la Tierra emitían rugidos escalofriantes. Era como si celebraran o dieran la bienvenida a su amo. Bienvenido, el gran Lord Darkseid. En el cielo sobre la ciudad lejana, Desaad miró con entusiasmo el Apokolips que descendía, saludando la llegada del gran Darkseid a la Tierra. La luz de la fuerza de la velocidad brillaba. Las llamas que cubrían Apokolips seguían ardiendo, emitiendo un resplandor rojo oscuro. En ese momento, los dos planetas se encontraron por primera vez, pero uno se enfrentaba a sus últimos momentos antes de la destrucción. Vamos, Barry, más rápido. Al ver a Apokolips acercarse a la Tierra, todos rezaban por Flash, esperando que su velocidad aumentara. Sin embargo, la reciente batalla había drenado la energía de Flash, y sin la preparación suficiente, sin importar cuán rápido corriera, parecía incapaz de abrir el canal de la fuerza de velocidad y revertir el tiempo. Al sentir que Apokolips se acercaba cada vez más a la superficie de la Tierra, con sus llamas abrasadoras ya acercándose, Flash sintió una abrumadora sensación de urgencia.
Más rápido, más rápido. Debo salvarlos a todos. Flash seguía animándose, forzando sus piernas para correr aún más rápido. Las escenas circundantes ya se habían vuelto increíblemente lentas. Sin embargo, Apocalypse, a toda velocidad hacia la Tierra, no daba señales de detenerse. Maldita sea, se nos acaba el tiempo. Al ver que Flash aún no había abierto el canal de la fuerza de la velocidad ni había revertido el tiempo, todos se llenaron de ansiedad. Apocalypse estaba ahora a menos de unos cientos de metros de la superficie terrestre. Algunos picos de gran altitud ya estaban colisionando con la superficie de Apocalypse. Aunque la Tierra parecía varias veces más grande que Apocalypse, este último era mucho más difícil. Las montañas se estaban aplanando, y la proximidad de ambos planetas provocó la agitación de los océanos, generando olas gigantescas e incluso tsunamis. En el suelo, innumerables piedras comenzaban a flotar debido a la atracción gravitatoria. En ese momento, todo el paisaje se llenó de terror apocalíptico. ¿Estamos realmente ante el apocalipsis final de la Tierra? Innumerables humanos supervivientes de la Tierra emergieron de sus oscuros refugios subterráneos. Sin temer ya la persecución de los parademonios, alzaron la vista hacia el Apocalipsis, casi rozándolos en el cielo, con el rostro lleno de impotencia ante el fin inminente. Los últimos vestigios de la civilización humana en la Tierra estaban a punto de desaparecer por completo. Innumerables personas sufrían, llenas de ira, pero se sentían impotentes. Algunos afrontaron el fin con una calma extraordinaria, abrazando a sus seres queridos, listos para afrontar juntos la muerte. Todos, miren. ¿Qué es eso? De repente, una figura que casi rozaba la ardiente superficie de Apocalipsis voló rápidamente, posicionándose bajo el planeta. Con un cuerpo aparentemente insignificante, se interpuso entre Apocalipsis y la Tierra. Sigue vivo. En ese momento, en su trono en Apocalipsis, Darkseid, que estaba a punto de aplastar la Tierra, mostró un indicio de sorpresa en su rostro. Es Superman. Suspiro. Estamos condenados. En ese momento, los demás finalmente vieron la figura claramente, pero al reconocerla, sus expresiones se tornaron de desesperación. Aunque la figura que se alzaba ante la Tierra le resultaba familiar, el héroe casi divino que la había salvado en innumerables ocasiones, Superman, ya no era el mismo. El héroe había dejado de existir hacía tiempo. Ahora era solo una marioneta del mal. Espera, algo parece extraño. Al principio, creyendo que Superman había aparecido para recibir al Señor de Apocalipsis, Batman y los demás notaron rápidamente que algo andaba mal. Superman giró lentamente en el aire, mirándolos con una mirada de disculpa, sin la frialdad ni la crueldad anteriores. Clark, por fin has vuelto. La mirada de Bruce se cruzó con la de Clark desde la distancia, reconociendo al instante que quien los observaba no era un sirviente de un demonio, sino su antiguo compañero y aliado, el héroe que protegía la Tierra, el dios entre los hombres. Superman. El regreso de Superman trajo un rayo de esperanza a una Tierra ensombrecida. Innumerables corazones se llenaron de esperanza. Lo siento, mis amigos en la Tierra, aunque se había liberado del control de Darkseid gracias a su muerte y resurrección, los recuerdos de todos los crímenes que cometió bajo su control atormentaban la mente de Clark. Los gritos angustiosos de los humanos que morían ante él y las monstruosas transformaciones que sufrían lo llenaban de un inmenso dolor y culpa. Clark recordaba vívidamente que sus manos estaban manchadas con la sangre de innumerables humanos. En ese momento, le resultó casi imposible perdonarse por el pasado. De repente, echó una última mirada a la Tierra, luego giró y voló hacia el cercano Apocalipsis. Ignorando las llamas abrasadoras de Apocalipsis, sumergió su cuerpo en el magma abrasador. No, Clark. Batman, que había mantenido la calma, ahora mostraba una pizca de tristeza en su rostro al observar las acciones de Clark. De repente, Apocalipsis, que se acercaba y aplastaba la Tierra, comenzó a disminuir su velocidad. Miren, es Superman. Nuestro héroe, Superman, ha regresado. En ese momento, Superman estaba empujando al enorme Apocalipsis lejos de la Tierra, con sus manos metidas en el magma abrasador, usando toda su fuerza.
Superman parecía estar desatando todo su potencial. Sus músculos se tensaron de forma aterradora, casi como si estuvieran a punto de estallar. Un tenue resplandor rodeaba su cuerpo, aparentemente teñido de oro por el magma. Entre los vítores de innumerables supervivientes, el enorme Apocalipsis comenzó a alejarse lentamente de la Tierra bajo su fuerza. HMPH. Te atreves a traicionarme. Ahora te aseguraré tu verdadera muerte. Darkseid, sintiendo el inmenso poder de Superman empujando a Apocalipsis hacia atrás, dejó que sus ojos brillaran con una intensa luz roja. Superman desató una fuerza asombrosamente inmensa, empujando lentamente a Apocalipsis lejos de la Tierra. ¿Sí? Estamos salvados. Innumerables sobrevivientes en la Tierra aplaudieron, celebrando el regreso de su héroe, Superman. Rugido. Sin embargo, innumerables parademonios, al presenciar cómo su hogar era desalojado, mostraron una furia feroz en sus ojos carmesí. Muchos, incapaces de contener su intensa furia, abrieron sus fauces y arremetieron contra Superman. Clark, Batman y los demás miraron a Superman con profunda preocupación. Incluso Mera, quien alguna vez albergó un odio feroz por Superman y deseó matarlo ella misma, sentía lo mismo. Todos habían sufrido los ataques y la persecución de Superman, pero sabían que la verdadera fuente del mal y el odio era el demonio que controlaba a Clark, no el propio Clark. En ese momento crítico, cuando Apocalipsis estaba a punto de descender y la Tierra estaba al borde de la destrucción, Superman recuperó milagrosamente el sentido. Esto no puede ser solo una coincidencia, alguien pudo haber planeado esto. Tras la sorpresa inicial, Batman se calmó rápidamente. Su mente aguda se concentró en la misteriosa figura que no había reaccionado desde la aparición de Apocalipsis. Para Batman, la repentina claridad de Clark parecía demasiado abrupta, casi irreal. No pudo evitar sospechar que el despertar de Clark estaba relacionado de alguna manera con esa misteriosa figura. Quizás, su anterior batalla con Superman tenía como objetivo despertar el corazón oculto de Clark y liberarlo del control de su controlador. Hay que decir que las habilidades de observación y el juicio de Batman son increíblemente poderosos. Durante toda la dura prueba, incluso cuando la repentina llegada de Apocalipsis amenazó con destruir toda la Tierra, el rostro de Peter no mostró ningún signo de pánico. Esto se debió en parte a que Peter confiaba en sus propias habilidades y sabía que incluso si la Tierra fuera completamente destruida, no le afectaría. Además, Peter sintió el renacimiento de Superman y se dio cuenta de que Superman efectivamente se había liberado del control de Darkseid como Peter había esperado. Peter acababa de matar personalmente a Superman, pero solo había matado al Superman cuyo corazón había sido corrompido y que ya no podía actuar por su propia voluntad. Había despertado la justicia interior y la esperanza de Superman, permitiendo que el verdaderamente bondadoso Superman renaciera como un protector de la humanidad. Ahora, Superman ya no era una figura temible que hacía temblar a los humanos y a los luchadores de la resistencia, sino un superhéroe que protegía a la humanidad y a la Tierra. Mientras Apocalipsis era empujado lentamente, innumerables parademonios no podían soportar verlo suceder. Se abalanzaron sobre Superman, intentando impedir que continuara. Rugido. Los parademonios líderes, tras volar un rato, finalmente se acercaron al Superman que empujaba a Apocalipsis. Abrieron sus enormes bocas cubiertas de baba y rugieron ferozmente al cielo antes de abalanzarse sobre él. Sin embargo, Superman no intentó esquivar el ataque de los parademonios. Continuó ejerciendo una fuerza y un esfuerzo inmensos para alejar a Apocalipsis de la Tierra. Incluso cuando los afilados colmillos de los parademonios tocaron su piel, sus rostros feroces y ojos carmesí parecían querer arrancarle un trozo de carne, Superman no mostró ningún signo de distracción. De repente, mientras los parademonios atacaban, una luz deslumbrante surgió de Superman. La luz, teñida por el magma y las feroces llamas de Apocalipsis, pareció volverse dorada. ¡Ah, no! La luz dorada brilló de repente, y el poder aterrador se apoderó de todos los parademonios que se acercaban a Superman. El horrible destello dorado, como un fuego furioso, encendió instantáneamente a todos los parademonios.
Las llamas ardientes, como si vinieran del mismo infierno, quemaron las almas de los demonios. Los rostros retorcidos de los parademonios mostraban un dolor inmenso mientras aullaban y gritaban, siendo quemados gradualmente hasta convertirse en cenizas. Los parademonios, que habían estado avanzando sin descanso para detener a Superman, ahora estaban aturdidos por la aterradora vista. Todos detuvieron su avance. Sus rostros grotescos mostraban signos de miedo. Las llamas doradas rodearon a Superman, formando un campo de fuerza ardiente que incineró a todos los parademonios que se atrevieron a acercarse. Innumerables parademonios intrépidos se lanzaron hacia Superman, solo para ser instantáneamente envueltos en llamas y reducidos a cenizas que flotaron en el vacío. Poco a poco, después de que miles de parademonios fueran quemados, el ejército de parademonios se dio cuenta de que no podían detener al inmensamente poderoso Superman. La inmensa fuerza de voluntad de Superman y su firme creencia en salvar a la humanidad y la Tierra lo hacían aparentemente invencible. Maldito traidor, te enviaré personalmente al infierno para que experimentes el dolor de ser completamente borrado de la existencia por los rayos Omega. Incapaz de tolerarlo más, Darkseid finalmente se levantó de su trono, enfrentándose al repentino arrebato de Superman y al alejamiento gradual de Apokolips de la Tierra. Con las manos entrelazadas tras la espalda y los ojos brillando de un rojo carmesí, Darkseid parecía capaz de abarcar un tiempo y un espacio infinitos. Al momento siguiente, rayos carmesí que parecían visión de calor salieron disparados de los ojos de Darkseid. Los rayos atravesaron el vacío, trazando un camino errático, similar a un rayo, a través del aire, atravesando instantáneamente la vasta distancia para alcanzar a Superman, que estaba rodeado de innumerables parademonios. Los terroríficos rayos Omega, que portaban una fuerza inmensa y una presencia aparentemente capaz de destruirlo todo, golpearon el cuerpo de Superman con un impacto resonante. En ese momento, Superman, alcanzado por los rayos Omega, ya no pudo permanecer ileso como le había sucedido con los parademonios. La inmensa fuerza lo devastó y la energía aterradora asaltó continuamente su cuerpo. Incluso con su increíblemente fuerte estructura de acero, Superman parecía incapaz de soportar el abrumador poder destructivo por mucho tiempo. De repente, justo cuando los rayos Omega comenzaron a quemar y agrietar su piel, volviéndola al rojo vivo y aparentemente encendiéndose en llamas, el ataque se detuvo abruptamente. Sus fuertes habilidades curativas repararon gradualmente el daño. Eres la misteriosa persona que derrotó al kryptoniano. Darkseid, sorprendido, miró la figura que descendía lentamente del vacío. Esta figura apareció de repente e interceptó los rayos Omega destinados a aniquilar a Superman. Los rayos Omega, capaces de causar severos daños a un kryptoniano, ahora fueron detenidos por este misterioso individuo con un simple gesto. Una visión tan increíble asombró incluso a Darkseid, el tirano del universo. Aunque nunca había visto a Peter en persona, Darkseid ahora lo miraba con mucha cautela. El tirano del universo, el señor oscuro, el destructor de todas las cosas, Darkseid, jaja, hace tiempo que oigo hablar de tu infame reputación. Esta vez, tengo la oportunidad de comprobar si realmente estás a la altura de las leyendas. En un instante, Peter apareció en Apokolips, interrumpiendo los rayos Omega de los ojos de Darkseid y ayudando indirectamente a Superman a alejar a Apokolips. Ahora, miraba al infame tirano con una sonrisa. No eres digno de enfrentarte al gran Lord Darkseid. Antes de que Darkseid pudiera responder, su leal subordinada, la abuela Bondad de cabello blanco, dio un paso adelante, empuñando un arma apocaliptiana especialmente diseñada, y habló enojada. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, una luz dorada emanó de los ojos de Peter. Dos rayos de energía, como llamas doradas, salieron disparados instantáneamente. ¿Cómo te atreves a presumir en mi presencia? Aunque Darkseid aún desconocía el verdadero origen de la misteriosa figura, no podía dejar que un ataque contra su subordinado quedara sin respuesta. Sus ojos brillaron carmesí de nuevo y dos rayos rojos salieron disparados.
Los famosos rayos Omega, conocidos por su capacidad de cambiar de dirección en pleno vuelo, interceptaron los rayos dorados frente a Grand Bigodnes. Cuando los rayos chocaron, una aterradora explosión de energía estalló en el aire. Una onda expansiva visible, como una densa red eléctrica, se extendió. El inmenso poder destruyó al instante el enorme palacio donde se alzaba Darkseid, dejando solo su trono intacto, protegido por su presencia. No. La abuela Bondad, la más cercana a la explosión, fue consumida por la abrumadora energía. Su carne se desintegró, dejando solo sus restos esqueléticos, que finalmente se convirtieron en polvo bajo la continua avalancha de energía. La poderosa explosión incluso obligó al arrogante Darkseid a retroceder, casi cayéndose de nuevo sobre su trono. Finalmente se estabilizó, con una expresión de conmoción y furia. Tú, me has enojado completamente. Al recobrar la compostura, la fría mirada de Darkseid recorrió las cenizas de su subordinado antes de fijarse en Peter, que estaba en el aire y relajado. Sus ojos ardían con una rabia casi tangible. De repente, una aterradora oleada de energía estalló y barrió todo el palacio de Darkseid. Auge. El enorme palacio se derrumbó instantáneamente bajo la poderosa onda de choque de energía. Simultáneamente, innumerables soldados, que acababan de ser reunidos y preparados para atacar la Tierra, sufrieron grandes pérdidas por el inmenso impacto energético. Numerosos parademonios se convirtieron en cenizas, disipándose por completo en el cosmos. Todo el palacio de Darkseid quedó reducido a ruinas en ese momento. Incluso en la zona lejana donde se encontraba Superman, se sintió el impacto de una oleada de energía tan aterradora. Los parademonios que rodeaban a Superman, esperando una oportunidad para interrumpirlo, fueron instantáneamente destruidos por la explosión de energía. Sus angustiosos aullidos de derrota fueron completamente silenciados. Solo Superman resistió la aterradora fuerza. Sin embargo, ni siquiera él pudo evitar que su cuerpo temblara mientras empujaba a Apokolips. ¿Qué acaba de pasar ahí arriba? Aunque solo había pasado un minuto desde el resurgimiento de Superman, ya había utilizado su inmensa fuerza y potencial para empujar a Apokolips a varios kilómetros de la superficie de la Tierra, desapareciendo entre las nubes. Era imposible ver lo que estaba sucediendo en la superficie. Además, el palacio de Darkseid estaba al otro lado de Apokolips, de espaldas a la Tierra. En ese momento, nadie sabía del intenso choque de poder entre Peter y Darkseid. Sin embargo, pudieron ver una aterradora onda de choque de energía que barría la superficie de Apokolips a una velocidad visible. El ya hostil entorno de Apokolips, con su superficie en llamas, se volvió aún más severo. Las montañas que expulsaban lava quedaron aplanadas. La lava fundida fluyó por el suelo, formando un patrón que brillaba en rojo. Mientras tanto, Darkseid ya no podía contener su intensa ira. Esta era la segunda vez que sentía el dolor de la derrota. La primera vez fue cuando tenía 8 años, durante su invasión inicial de la Tierra, cuando las 3 razas principales de la Tierra se unieron y los dioses lo derrotaron, obligándolo a huir de regreso a Apokolips. Esta vez, después de miles de años de invadir varias civilizaciones en todo el universo y convertir razas inteligentes en su ejército Parademon, casi había perdido todo en un instante. Ni siquiera su leal subordinada, la abuela Bondad, comandante de sus fuerzas, sobrevivió. El palacio que había tardado incontables años en construir también fue destruido. Tan intensa humillación y derrota llenaron a Darkseid de rabia. Él atribuyó todo a su descuido anterior. No había previsto que el ataque de Peter fuera tan abrumadoramente poderoso. Enfurecido, Darkseid transformó su furia en un poder aún mayor. Extendió lentamente su mano derecha, que tenía entrelazada tras la espalda, y la apretó en el aire. De repente, desde debajo del palacio destrozado, un rayo de luz atravesó los escombros, disparándose hacia el cielo y acercándose rápidamente. Ruido sordo. El rayo de luz aterrizó precisamente en la mano de Darkseid. Era un arma parecida a un hacha de batalla, con 4 bordes afilados y un brillo rojo radiante como lava fundida.
La punta de la hoja era particularmente llamativa, semejando el ojo de un dragón rojo ardiente, brillando intensamente. Tan pronto como el arma estuvo en su mano, Darkseid saltó en el aire. Se elevó casi 1 kilómetro de altura y luego se precipitó hacia Peter y el suelo como un meteorito ardiente caído del cielo, cayendo desde una altura de más de 1000 metros, llevando la fuerza de 1000 toneladas. El aterrador poder parecía que destrozaría instantáneamente la superficie de Apokolips. Mientras caía con tremendo impulso, los ojos de Darkseid mostraron un brillo cruel. El hacha de batalla en su mano apuntaba al cuerpo de Peter, estrellándose contra él con una fuerza inmensa. ¿Estás tratando de aprovecharte de que no tengo un arma? El rostro de Peter permaneció tranquilo, observando a Darkseid caer rápidamente del cielo. Hasta el momento en que la forma descendente de Darkseid y el hacha de batalla roja brillante estuvieron a punto de golpearlo, Peter no mostró ninguna reacción. Morir. Darkseid vio a Peter inmóvil, como si estuviera petrificado e incapaz de evadir o bloquear, y la crueldad en sus ojos se hizo palpable. Una sonrisa cruel se curvó en las comisuras de su boca, como si estuviera a punto de presenciar la cabeza de Peter explotar y su cuerpo hacerse añicos. El poder aterrador, como si contuviera la fuerza para destruirlo todo, golpeó el cuerpo de Peter con el hacha de batalla. Sin embargo, en ese momento, la cruel sonrisa en el rostro de Darkseid se congeló. Esta sensación, algo anda mal. Maldita sea, ¿cuándo pasó esto? Tan pronto como golpeó el cuerpo de Peter, Darkseid sintió como si no hubiera golpeado nada más que aire. Al instante se dio cuenta de que el Pedro que tenía delante era solo una ilusión. Ni siquiera Darkseid pudo percibir cuando Peter desapareció. Estallido. Efectivamente, cuando el hacha de batalla atravesó el cuerpo ilusorio de Peter, su forma se retorció en el aire y se hizo añicos como una burbuja. Incapaz de retraer su inmenso poder a tiempo, el ataque de Darkseid se estrelló contra el suelo de Apokolips. Auge. Una fuerza aterradora estalló, sacudiendo violentamente todo el planeta. Una ola de energía abrasadora se vertió en la Tierra, provocando el flujo de magma debajo de la superficie. Al instante, el magma surgió violentamente, influenciado por la energía desenfrenada. La energía estalló a través del suelo, creando numerosas grietas que se extendieron desde los pies de Darkseid por decenas de kilómetros. La combinación explosiva de energía y magma formó extraños patrones ardientes en toda la superficie. En ese momento, Darkseid no tuvo tiempo de concentrarse en el aterrador espectáculo que su inmenso poder había creado. Sus ojos estaban serios mientras trataba de localizar a Peter. Maldita sea. De repente, la expresión de Darkseid se volvió sombría. Sin dudarlo, se dio la vuelta rápidamente. Sus manos tampoco se detuvieron, balanceando el pesado hacha de batalla con gran fuerza mientras giraba. Silbido. El hacha de batalla se movió a velocidad supersónica. Cortó el aire, aparentemente capaz de destrozar el espacio mismo. Sonido metálico. Pero antes de completar siquiera medio círculo, fue bloqueado por el brazo levantado de una figura. El sonido del choque fue como el de metal golpeando metal. A pesar de ser detenido, la fuerza del viento del hacha de batalla arrancó el suelo como un tornado, levantando la tierra. ¿Cómo es esto posible? Aún así, la escena ante Darkseid lo dejó conmocionado e incrédulo. Había usado toda su fuerza en el hacha de batalla, solo para que fuera bloqueada tan fácilmente. Además, por la mirada de desprecio en los ojos de Peter y la leve sonrisa en sus labios, estaba claro que aún le quedaba mucha fuerza, como si Darkseid no fuera una amenaza. Ahora ya es mi turno. La sonrisa de Peter se desvaneció y su expresión se volvió gélida. Levantó la pierna y pateó el pecho de Darkseid sin dudarlo. Estallido. Darkseid salió volando como si hubiera sido golpeado por un planeta. Voló por el suelo, recorriendo decenas de kilómetros en menos de un segundo. En el proceso, atravesó innumerables ruinas y varios volcanes que escupían lava.
En su armadura de metal especialmente diseñada, emergió una huella clara, aparentemente del tamaño 45 y por supuesto, Darkseid no tuvo tiempo de notar este detalle. Mientras aún se recuperaba del impacto, vio a Peter reaparecer ante él. Después de patear a Darkseid, Peter aceleró y lo alcanzó a una velocidad aún mayor. Antes de que Darkseid pudiera reaccionar, Peter descendió del cielo y le dio una patada en el abdomen. Maricón. Esta patada fue aún más poderosa que la anterior. Incluso Darkseid, el tirano del universo, no pudo soportarlo, escupiendo una bocanada de sangre por las heridas internas. Sin embargo, todavía no pudo controlar su cuerpo, que cayó como un meteoro desde el espacio, estrellándose contra Apokolips. Auge. Con un sonido como una explosión nuclear, Apokolips tembló aún más violentamente. El cuerpo de Darkseid penetró varios kilómetros en el suelo. Un cráter enorme, de decenas de kilómetros de diámetro, se formó en una superficie que antes era plana. En su interior fluía magma al rojo vivo, creando un nuevo lago fundido. Mientras tanto, Pedro no detuvo su ataque. Suspendido en el aire, sus ojos brillaban con una deslumbrante luz dorada. Chisporrotear. Salieron rayos dorados abrasadores. En un instante, atravesaron las capas de lava del enorme cráter, penetraron la superficie y golpearon el cuerpo de Darkseid, que estaba sumergido en la roca fundida. Arp. Darkseid, después de haber sufrido repetidos ataques, ahora estaba gravemente herido. Apenas podía contraatacar. Todo lo que pudo hacer fue cruzar los brazos frente a su pecho para bloquear los rayos dorados de Peter. Bajo la intensa fuerza de los rayos dorados, su cuerpo fue empujado rápidamente a través de la superficie de Apokolips. El poderoso impacto impulsó el cuerpo de Darkseid y, en menos de 10 segundos, atravesó todo el planeta. Los dos violentos temblores que hubo en Apokolips ya habían provocado que Superman, que estaba empujando el planeta, sintiera una inmensa presión. Ahora, Apokolips estaba aún más cerca de la superficie de la Tierra. El cuerpo de Darkseid irrumpió en el otro lado de la superficie del planeta, acompañado de una luz dorada ardiente. En ese momento, la forma de Darkseid finalmente fue revelada a toda la gente de la Tierra. Todos, miren. ¿Qué es eso? Espera, esa figura, maldita sea, lo recuerdo. Mató a Diana. De repente, mientras observaban la figura atravesar la superficie de Apokolips, los ojos de Cyborg se llenaron de intenso odio. Sí, es él. No solo dejó innumerables deudas de sangre en la Tierra, sino que también controló a nuestro héroe, Superman. En ese momento, Batman y los demás miraron la figura en el cielo con expresiones furiosas. Fue su aparición la que trajo una crisis tan severa a la Tierra. Este tipo y sin embargo, comparado con la rabia de los demás, los ojos de Batman mostraban un toque de gravedad. Este villano, que había causado el apocalipsis en la Tierra, era ciertamente despreciable, pero su poder era inmenso. Por el hecho de que podía comandar innumerables ejércitos alienígenas, invadir la Tierra, derrotar a todas las naciones y organizaciones de superhéroes y, en última instancia, subyugar a la Tierra y controlar a Superman, uno podría imaginar lo poderoso que era este tipo. Es él. El repentino estallido de luz dorada y la figura que atravesaba Apokolips llamaron la atención de Superman, que estaba alejando el planeta de la Tierra. Al principio solo me miró de reojo, pero luego no pudo apartar la mirada. De repente una escena apareció en su mente. Fue cuando la Tierra acababa de enfrentarse a la invasión del ejército alienígena de Apokolips. Metrópolis también estaba bajo ataque de las fuerzas alienígenas. Como Superman, corrió casi de inmediato a Metrópolis para resistir la invasión. Sin embargo, un grito familiar resonó en su mente. Su rostro se puso pálido y desató una velocidad sin precedentes, destrozando innumerables rascacielos que se interponían en su camino. En un abrir y cerrar de ojos, llegó al origen del grito. Vio a su amada, mirando aterrorizada a una figura con las manos tras la espalda y los ojos brillando de color rojo. Incluso vio rayos rojos saliendo de los ojos de la figura.
Clark no lo dudó y se posicionó frente a su amada, usando su espalda para protegerla de los rayos. Sin embargo, el dolor esperado no llegó. En cambio, un rayo rojo mortal se refractó a su alrededor y golpeó a su amada. ¡No! En ese momento, su grito desgarrador no pudo devolverle la vida a su amada. Se sintió impotente mientras observaba cómo el rayo rojo convertía a su amada en cenizas. Ese momento de angustia fue inolvidable. Y fue esta misma figura la que, después de matar a su amada, invadió su mente y espíritu con algún método especial durante su momento de dolor y confusión, manipulando sus pensamientos. Lo convirtió en un ejecutor leal, ayudando a esta figura a conquistar completamente la Tierra. En ese momento, odios nuevos y viejos se fusionaron. La furia de Clark surgió instantáneamente. Incluso abandonó sus esfuerzos por alejar a Apokolips de la Tierra. Se lanzó a toda velocidad, cargando hacia Darkseid, que aún no se había estabilizado. Estallido. Clark apareció ante Darkseid en un instante, levantando el puño y golpeando a Darkseid en la cara sin dudarlo. Tomado por sorpresa, Darkseid, que acababa de atravesar el otro lado de Apokolips, fue lanzado de regreso a la superficie del planeta por Clark una vez más. Auge. En su ira, Superman desató un poder sin precedentes. Darkseid cayó como un meteoro, estrellándose contra la superficie de Apokolips con la fuerza de una explosión nuclear. El cuerpo de Darkseid creó otro cráter, de varios kilómetros de profundidad. Pero Superman no se detuvo y su ira se volvió casi tangible. Voló hacia Darkseid en el cráter una vez más. Auge. El inmenso poder agitó la lava en la superficie de Apokolips. Superman ahora sostenía a Darkseid por el cuello con su mano izquierda, su mano derecha apretada en un puño, golpeando el rostro de Darkseid repetidamente sin dudarlo. En ese momento, fue como si Superman estuviera desahogando toda su ira por perder a su amada y ser controlado, transformándola en un inmenso poder en sus puños, golpeando a Darkseid. ¡Boom! 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 Los violentos impactos resonaron en Apokolips, interminables, como si nunca fueran a detenerse. El aterrador poder empujó el cuerpo de Darkseid hacia las profundidades de la superficie de Apokolips. Parecía que pronto Superman golpearía a Darkseid a través del planeta con sus golpes. Yo soy, el Supremo, nuevo Dios. Mientras tanto, soportando la ira de Superman, los ojos de Darkseid se volvieron más fríos y enojados. Como un nuevo dios que reemplazó a los antiguos dioses del universo, había destruido innumerables planetas y civilizaciones. Pero nunca se había enfrentado a una humillación tan continua. En ese momento, la abrumadora vergüenza y furia de Darkseid estallaron. Una aura inmensamente aterradora se extendió por Apokolips. Arp. Con un rugido que resonó en todo el universo, la lava y la energía geotérmica debajo de Apokolips se precipitaron hacia Darkseid. La energía infinita se concentró en Darkseid, haciéndole emanar una aura llameante y aterradora. Las altas temperaturas y la energía violenta comenzaron a derretir su armadura, comenzando desde el pecho, revelando su piel roja y brillante. Una piel que parecía contener poder destructivo. Suficiente. Estallido. Superman, sin percatarse de todo esto, continuó desahogando su intensa ira con los puños. De repente, una fuerza masiva detuvo su puño descendente. Morir. Aunque su brazo estaba inmovilizado, el enfurecido Superman no detuvo su ataque. Sus ojos estallaron con una luz carmesí. Chisporrotear. Una visión de calor que sobrepasaba con creces su poder habitual estalló. Debajo de él, Darkseid desató sus rayos Omega sin dudarlo. Auge. Los dos rayos chocaron a corta distancia, creando una inmensa explosión. Una gigantesca nube en forma de hongo de fuego estalló en Apokolips. El suelo tembló violentamente. Una figura fue lanzada al aire por la intensa explosión. Era Superman, casi abrumado por la rabia. Todos ustedes, merecen morir.
La aterradora nube en forma de hongo aún no se había disipado, pero de repente pareció ser atraída por una fuerza y se encogió rápidamente hacia abajo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la energía desapareció. Al momento siguiente, una figura apareció ante todos, con los ojos encendidos con llamas rojas, mirando a Superman y la Tierra detrás de él, junto con todos los humanos sobrevivientes. En su pecho desnudo se veía un símbolo en forma de U, formado por la energía ardiente. En ese momento, parecía como si toda la energía ardiente de Apokolips se dirigiera hacia Darkseid. Las llamas interminables se convirtieron en un mar de fuego, como un dragón que se abría paso a través del vacío, convergiendo en su cuerpo. La aterradora energía hizo que el vacío se retorciera y temblara. Las llamas se infundieron en el cuerpo de Darkseid, haciéndole exudar un aura infinitamente más aterradora que antes. Fue como si, a partir de ese momento, revelara verdaderamente su esencia como el tirano del universo. Tú y toda la tierra seréis destruidos por mis propias manos. Como el poderoso Señor Oscuro, Darkseid poseía un inmenso orgullo y honor. Incluso cuando invadía otras civilizaciones en el universo, rara vez tomaba medidas personales. Simplemente envió a sus subordinados y ejércitos interminables de parademonios para conquistar cada planeta. Pero esta vez, Darkseid sintió una furia inmensa. Su orgullo y antigua gloria parecían pisoteados por estos detestables terrícolas. La humillación interminable hizo que su ira hirviera. La intensa rabia lo llevó a tomar acción personalmente, no solo para aniquilar al Superman que se atrevió a humillarlo, sino también para hacer que toda la Tierra pagara un precio doloroso para lavar su reciente desgracia. El poderoso poder de las llamas continuó aumentando. Apokolips pareció transformarse en una estrella llameante, irradiando un calor intenso y una luz deslumbrante. En ese momento, Darkseid parecía una deidad parada en un mar de fuego interminable. El aura aterradora se reunió sobre la tierra, el mar de llamas aparentemente incendió todo el cielo. Innumerables personas contemplaron la escena apocalíptica con el corazón lleno de intenso miedo. Al ver a Darkseid exhibir un aura tan aterradora, la ira de Clark no se disipó sino que se hizo aún más intensa. Nuevos y viejos odios convergieron en la mente de Clark en ese momento. Sus ojos estallaron en un rojo oscuro, tan brillante como la sangre, tan ardiente como la ira. Con un rugido atronador, Clark ignoró la aterradora presencia de Darkseid y cargó contra él sin dudarlo. Estallido. Con una velocidad increíble, explosiones sónicas estallaron mientras Clark atravesaba el aire. Llevando un poder y un impulso inmensos, se estrelló contra Darkseid. Nadie me vencerá dos veces. Frente a Clark, que de repente cargaba contra él, la luz roja en los ojos de Darkseid brilló aún más. El símbolo U marcado en su pecho emitía un aura única y ardiente. La infinita energía ardiente de Apokolips se reunía continuamente y se transmitía a su cuerpo. De repente, Darkseid extendió su mano. Su enorme espada de batalla, que había perdido durante su caída anterior a través de Apokolips, parecía estar desenvainada por una fuerza. Atravesó la superficie del planeta y apareció en su mano como un meteorito rojo ardiente. La espada de batalla, que ya brillaba con llamas, estalló con una luz intensa en el momento en que regresó a la mano de Darkseid. El ardiente símbolo U en su pecho estalló con una energía carmesí interminable, canalizándose visiblemente a través de su brazo hasta llegar a la espada. Zumbido. Con la oleada de poderosa energía, la espada que una vez fue tenue brilló con brillantez. Como si sostuviera una linterna brillante, la punta de la hoja se encendió en llamas feroces. Al mismo tiempo, Clark, cargando con un poder aterrador, estaba a punto de llegar. La fuerza abrumadora parecía imparable, incluso cuando había un planeta gigante por delante. Sin embargo, el rostro de Darkseid solo mostraba una expresión fría y feroz. Sin dudarlo, lanzó la llameante espada de batalla hacia Superman que se acercaba. Auge. El puñetazo lleno de poder de Clark chocó con la hoja en llamas. Se produjo una explosión de poder sin precedentes. El aterrador choque creó una onda expansiva visible.
como un planeta explotando sobre la Tierra. La luz deslumbrante envolvió el globo, haciendo que innumerables personas se cubrieran los ojos, incapaces de ver la escena de arriba. Zumbido. En medio de la aterradora explosión de energía, una figura fue lanzada al aire por el inmenso impacto. Atravesó el vacío como un meteorito que cae del espacio y se estrella contra la Tierra. La inmensa fuerza levantó una enorme nube en forma de hongo. El duro suelo formó un cráter con un diámetro de más de 10 kilómetros. Un kryptoniano. Soy la deidad suprema del universo. En el vacío, observando la oleada visible de poder en la Tierra, un rastro de desprecio brilló en los ojos carmesí de Darkseid. La fuerza de los kryptonianos, aunque reconocida en todo el universo, solo él merecía ser llamado la deidad suprema. Entre los miles de millones de seres del cielo estrellado cósmico y los dioses elevados, era su nombre, Darkseid, el que era venerado. Si no puedo conquistar este planeta por completo, lo destruiré por completo. La razón por la que Darkseid estaba tan decidido a conquistar y ocupar la Tierra no era solo para vengar la humillación que sufrió hace miles de años cuando fue repelido por los dioses de la Tierra durante su invasión. Más importante aún, fue debido a la ecuación antivida oculta e impresa en la superficie de la Tierra. La luz blanca y la ecuación de la vida crearon el universo de materia positiva, impregnándolo y fusionándose con todas las cosas. Por el contrario, la ecuación antivida poseía un poder igualmente aterrador. Era el arma más poderosa del universo, capaz de controlar por la fuerza a otros, influir en sus pensamientos y hacerlos someterse a su portador. Al igual que lo hizo Darkseid durante su último descenso a la Tierra, simplemente una comprensión preliminar de la ecuación antivida le permitió explotar el dolor de Superman por perder a su ser amado, usando la ecuación para activar la oscuridad interior y controlarlo por completo para luchar por Darkseid. El plan original de Darkseid era transformar gradualmente el entorno de la Tierra para parecerse a Apokolips, luego, usando la poderosa tecnología de Apokolips y su propio poder divino, fusionar a Apokolips con la Tierra transformada. De esta manera Apokolips continuaría y se haría más fuerte. La ecuación antivida impresa en la superficie del antiguo planeta sería completamente controlada por él, ayudándolo en su conquista de todo el universo y la búsqueda del muro fuente que existía desde los albores del universo. Sin embargo, debido a los múltiples obstáculos encontrados durante su conquista de la Tierra y la reciente humillación que sufrió, Darkseid cambió su plan original. Todas las personas de la Tierra perderían la oportunidad de transformarse en sus esclavos. Él personalmente destruiría este antiguo planeta en el universo. Luego, trasplantaría la ecuación antivida impresa en su superficie a su hogar, Apokolips. Las llamas furiosas lo consumirán todo. Ustedes, humildes humanos, solo sirven para gemir en el fuego, soportando un dolor infernal insoportable. Y la gran ecuación antivida se manifestará en las llamas, ayudándome a conquistar el universo entero. Darkseid abrió levemente la boca, su voz resonó en toda la Tierra, como si resonara en todo el universo. Como una deidad que decreta las reglas del cosmos, estaba pronunciando el destino inminente de la Tierra. La humanidad finalmente sería quemada hasta las cenizas por las llamas interminables y borrada completamente de los anales de la historia cósmica. No. Con el pronunciamiento divino de Darkseid, un grito lleno de ira y desgana resonó en el vacío. Al momento siguiente, una figura surgió repentinamente de la nube en forma de hongo que aún no se había disipado en la Tierra, corriendo una vez más hacia Darkseid con gran velocidad. Una voluntad muy tenaz. Desafortunadamente, nunca podrás derrotar a un verdadero dios. Darkseid volvió a mirar la figura que cargaba hacia él con una pizca de admiración en sus ojos. Esta fue la razón por la que anteriormente había hecho grandes esfuerzos para intentar controlar a Superman con la ecuación antivida. Los kryptonianos, aunque eran pocos en todo el universo, habrían sido la espada más afilada en su conquista del cosmos si hubieran estado bajo su control. Pero ahora, como no podía usar a Superman para sí mismo, Darkseid estaba listo para romper personalmente esta afilada espada. Al momento siguiente, la figura de Superman se acercaba rápidamente.
Darkseid levantó en alto la espada llameante que tenía en sus manos. Del símbolo Omega marcado en su pecho, explotó un flujo interminable de energía ardiente. Se precipitó por sus brazos y se vertió en la espada que sostenía. Las llamas que ardían en la hoja aumentaron como si hubieran sido rociadas con alcohol, aumentando su intensidad dramáticamente. Las llamas furiosas encendieron el vacío circundante y se extendieron rápidamente hacia afuera para formar una cortina de fuego ardiente. Era como una pared de fuego, frente a Darkseid. La enorme cortina de fuego no dejó de expandirse. En un instante, barrió toda la superficie de Apokolips, cubriéndola por completo. Y continuó extendiéndose y expandiéndose. Parecía como si pretendiera cubrir toda la superficie de la Tierra, envolviendo el cielo. Ve, en nombre del fuego, quema todo en este planeta. La voz de Darkseid parecía el juicio final sobre los innumerables seres de la Tierra. Al momento siguiente, con el empujón de Darkseid, la espada en su mano, que portaba la enorme pared de fuego, se dirigió repentinamente hacia la superficie de la Tierra. En ese momento, innumerables humanos miraron hacia el cielo cubierto de llamas. Sus ojos claros reflejaban el interminable resplandor ardiente. En ese momento, sus corazones se llenaron de confusión, desgana y fantasías sobre el futuro y la supervivencia. No. La humanidad nunca puede perder la esperanza. De hecho, la humanidad no ha perdido toda esperanza. Porque en el momento de fatalidad inminente, el Dios entre los hombres que una vez representó la esperanza se ha puesto de pie, convirtiéndose en la última esperanza de la humanidad. Los ojos de Superman se llenaron de determinación mientras levantaba sus manos, desatando un poderoso biocampo para atrapar la espada descendente y detener la pared de fuego que se extendía hacia la Tierra. Sin embargo, la espada y el inmenso muro de fuego parecían ejercer una presión incluso mayor que la del propio Apokolips. Incluso Superman, en ese momento, dio señales de no poder soportarlo. Todo su cuerpo estaba siendo presionado continuamente hacia abajo, acercándose lentamente a la superficie de la Tierra. Pronto, las pocas plantas que quedaban en la Tierra comenzaron a marchitarse bajo el intenso calor de las llamas. Innumerables personas sintieron como si estuvieran experimentando el calor abrasador de 10 soles, con la piel horneada y sudando profusamente. Bruce, ¿qué debemos hacer ahora? En ese momento, el grupo reunido se secó el sudor que corría por sus rostros y pidió a Batman una solución a la crisis. Sin embargo, no hubo respuesta de Batman. Su mirada no estaba fija en la pared de fuego que se acercaba al suelo, sino en la figura de un rayo que todavía corría a gran velocidad en la distancia. En este momento hemos perdido demasiado. Con nuestras propias fuerzas ya no podemos reconstruir la Tierra. Solo el tiempo puede cambiar nuestro trágico pasado y escribir un futuro mejor. Los ojos de Batman parecían haber perdido toda esperanza en el futuro. No, sus ojos estaban llenos completamente de esperanza en el futuro. Pero no era esperanza para su futuro actual, sino para el pasado, cuando la Tierra aún no había sufrido realmente una invasión alienígena, y el futuro de todos estaba lleno de esperanza. Bruce, ¿quieres decir? En ese momento, al ver la expresión de Batman, todos parecieron comprender que su plan desde el principio podría no haber sido salvar su futuro, pero reescribir su pasado y crear un futuro completamente diferente del presente. ¿Estamos destinados a perecer? Alguien sintió un poco de confusión en ese momento. Para toda la gente de la Tierra y nuestro hogar, ¿qué importa si estamos destinados a perecer? De repente, una voz resonó, llenando a todos de una fuerte motivación. Sí, incluso si estuvieran destinados a perecer, los que vivieron en el pasado tendrían la oportunidad de cambiar todo y escribir un futuro mejor con sus propias manos. Flash, todavía corriendo a gran velocidad, parecía estar muy inspirado. Después de acumular energía de la fuerza de velocidad durante mucho tiempo, finalmente logró abrir un portal del tiempo al pasado antes de que el muro de fuego pudiera cubrir la superficie de la Tierra. La fuerza de la velocidad atravesó el espacio. Un espacio especial envolvió el cuerpo de Flash. Continuó corriendo, pero era como si estuviera en una cinta de correr gigante.
El paisaje a su alrededor cambiaba constantemente. Parecía que la línea de tiempo del mundo entero se aceleraba bajo sus implacables pasos. En la visión del futuro, Superman finalmente no pudo soportar la presión del muro de fuego. El interminable mar de llamas envolvió toda la Tierra, extendiéndose por todo el planeta. El fuego abrasador ardió durante meses, consumiendo todo en la superficie de la Tierra. Sobre la superficie fundida de la Tierra, una ecuación escrita en escritura antigua apareció lentamente entre las llamas ardientes. No. Reescribiré este trágico futuro. Al contemplar la Tierra quemada, los ojos de Flash se llenaron de determinación. De repente, sus pasos se invirtieron, corriendo hacia atrás. Al instante siguiente, las escenas circundantes comenzaron a retroceder. Las llamas ardientes se extinguieron lentamente. La Tierra fue restaurada a su estado original. Luego el apocalipsis en el cielo desapareció lentamente. Innumerables escenas familiares aparecieron ante los ojos de Flash. Una a una, las figuras y los momentos que recordaba vívidamente. Entre ellos estaba todo lo que una vez había perdido. Su velocidad al correr hacia atrás aumentó y las escenas familiares pasaban cada vez más rápido. Hasta que un día, el cielo se rasgó de repente y el interminable ejército de Parademon descendió sobre la Tierra. Y este fue el comienzo de todo el trágico destino. Flash observó al ejército alienígena que invadía la ciudad y a los humanos que huían presas del pánico. Había un atisbo de reticencia en sus ojos. Sin embargo, sabía que no podía detenerse allí. Si se detuviera, no podría reescribir completamente el futuro que fue invadido por extraterrestres, ni podría salvar verdaderamente este mundo. Lleno de determinación, Flash continuó corriendo hacia atrás. Mientras lo hacía, el tiempo a su alrededor fluía hacia atrás. Poco a poco aparecieron ante sus ojos innumerables imágenes y figuras familiares. Mientras tanto, mientras Flash corría por el túnel de la fuerza de velocidad, haciendo que el tiempo fluyera hacia atrás, el mundo exterior no colapsó directamente. Superman, todavía ejerciendo toda su fuerza, intentaba evitar que la enorme pared de llamas envolviera la Tierra. A pesar de sus esfuerzos, todavía estaba reprimido por el poder de Darkseid. Cuando el muro de fuego que cubría casi toda la Tierra estaba a punto de descender e incinerar todo, una figura apareció de repente sobre él. Con un simple gesto, esta figura invocó un fénix carmesí. El fénix ardiente creció rápidamente con el viento, expandiéndose incontables veces en un instante. Con un grito resonante, las alas llameantes del fénix se agitaron. El grito claro y penetrante pareció resonar en todo el mundo. Cuando apareció el Fénix, Darkseid se dio cuenta de que sus llamas ya no estaban bajo su control. Arrastradas por una fuerza poderosa, las llamas comenzaron a precipitarse hacia el Fénix. En un instante, el interminable muro de fuego se desintegró. No, esto es imposible. Incluso Darkseid se sorprendió al ver al Fénix absorbiendo todas las llamas en su cuerpo. Con un poderoso aleteo de sus alas ardientes, el Fénix etéreo se elevó hacia el cielo. Dejando atrás motas de luz estelar roja, finalmente reingresó al cuerpo de Peter y desapareció por completo. ¿Qué has hecho? El plan de Darkseid de incinerar la Tierra se vio frustrado por esta repentina aparición. Esta era la misma persona que anteriormente lo había humillado frotándole la cara contra el suelo. Viejos rencores y nuevos odios se combinaron, llenando a Darkseid de rabia contra Peter. Su rostro estaba helado y sus ojos brillaban con una furiosa luz roja. Si no hubiera presenciado el poder de Peter de primera mano, la luz roja en sus ojos se habría convertido en rayos omega dirigidos a Peter. Este mundo está a punto de perecer. Tu existencia ya no tiene sentido. Frente a la furia de Darkseid, Peter permaneció tranquilo, casi indiferente. Ni siquiera miró a Darkseid, sus ojos estaban fijos en el túnel de la fuerza de velocidad aún activo que se encontraba debajo. Por fin, la oportunidad de recolectar más fuerza de velocidad. El rostro de Peter estaba tranquilo, pero sentía una emoción en su interior.
El túnel de la fuerza de velocidad construido por Flash contenía una inmensa energía de la fuerza de velocidad, más que suficiente para que Peter la reuniera. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a ignorarme? La indiferencia de Peter fue un severo insulto para el orgulloso Darkseid. Aunque sabía lo poderoso que era Peter, Darkseid no toleraría tal humillación. En ese momento, su furia estalló. Darkseid una vez más desató todo su poder. El símbolo Omega, como una marca de fuego en su pecho, estalló con una luz brillante. La poderosa energía Omega se reunió en los ojos de Darkseid. Luego, formó rayos Omega increíblemente brillantes que salieron disparados de sus ojos. Candente. Los poderosos rayos Omega parecían atravesar el espacio mismo. Se refractaron varias veces en el aire, hasta que finalmente convergieron y se dispararon hacia Peter desde atrás. Esta vez, debido a que Darkseid los liberó con toda su fuerza, los rayos Omega tenían un poder destructivo sin igual. Ni siquiera Superman, con su cuerpo de acero, saldría ileso si fuera alcanzado por estos rayos. Sin embargo, justo cuando el rayo Omega estaba a punto de golpear a Peter por detrás, de repente levantó su mano derecha. Quebrar. Con un chasquido seco de sus dedos, el mundo entero pareció detenerse, sumiéndose en un silencio sepulcral. Incluso el rayo Omega, que había estado atravesando velozmente el vacío, quedó congelado en el aire, incapaz de avanzar más. No. Es absolutamente imposible. Soy el dios de este mundo. Mientras el espacio y el tiempo del mundo entero se congelaban, los pensamientos de Darkseid continuaban inmóviles. Podía percibir todo lo que sucedía en ese instante y gritó para sus adentros, incrédulo ante la situación sin precedentes. Sin embargo, a pesar de su incredulidad, la realidad era la misma. Con solo un chasquido de dedos, Peter había detenido el tiempo y el espacio del mundo entero. Ya lo he dicho, este mundo ha perdido su sentido, y tú, estás lejos de ser un verdadero dios. Ignorando el intenso resentimiento e incredulidad de Darkseid, Peter chasqueó los dedos nuevamente. Quebrar. El sonido reverberó como un trueno por todo el universo. Al instante, el rayo Omega, suspendido tras Peter, pareció desintegrarse bajo una fuerza abrumadora. Se desintegró en pequeñas llamas, que se extinguieron en el vacío. No. Simultáneamente, al disiparse el rayo Omega, Darkseid sintió una fuerza inmensa que lo aplastaba. Era como si el peso del universo entero lo oprimiera. En medio de la tremenda presión, otra fuerza única lo desgarró. Incapaz de soportar tal terror, la forma de Darkseid fue destruida en un instante. Su cuerpo fue destrozado por las fuerzas espaciales y temporales, y con un destello de débiles llamas, se convirtió en cenizas y desapareció del mundo. En el vacío donde una vez estuvo, solo quedó un símbolo Omega ardiente, que se desvaneció lentamente. En el otro extremo del universo, una figura idéntica a Darkseid se sentaba en un trono enorme. El aura que emanaba de él era infinitamente más aterradora que la del Darkseid anterior. Su abrumadora presencia parecía capaz de aniquilar el vacío incluso sin ser liberada deliberadamente. Su poder era tan inmenso que el universo ya no podía contener su existencia, obligándolo a residir en una estrella de fuego más grande que el universo mismo. De repente, sus ojos, fuertemente cerrados, se abrieron de golpe. Sus ojos escarlata parecían atravesar el vacío infinito, ignorando las barreras del universo, mirando en una dirección particular. Ha aparecido otro avatar. Parece que el plan para conquistar el multiverso no marcha bien, murmuró para sí mismo, y su voz provocó que el mundo entero temblara. Sin embargo, me manifiesto en innumerables formas. Un día, gobernaré verdaderamente el multiverso infinito. La pérdida de un avatar fue insignificante para él. Con solo una breve mirada, volvió a cerrar los ojos, sumiéndose en una contemplación sin fin. Al mismo tiempo, la dispersión de Darkseid en este mundo pareció indicar algo. E inmediatamente después, el mundo entero comenzó a desintegrarse por completo. Desde el cielo, era como si una cortina gigante se desgarrara desde el centro por una fuerza inmensa.
Una línea de vacío completamente negra atravesaba el mundo entero. Entonces, el vacío comenzó a extenderse lentamente, envolviéndolo todo y convirtiéndolo en nada. En ese instante, el tiempo, el espacio, la materia y las reglas perdieron todo significado. El vacío lo envolvió todo, borrando toda la materia que alguna vez perteneció a este mundo. El colapso del mundo no significa extinción sino renacimiento. Peter vio desaparecer el mundo entero sin rastro de emoción en su rostro. Pronto, todo en el mundo se desvaneció ante sus ojos. Solo Peter, quien nunca perteneció a este mundo, permaneció en el vacío infinito. Junto a él, una fuente de luz irradiaba el resplandor más brillante en el vacío. Esa luz, como el amanecer del universo, era el corredor espacio-temporal construido por la fuerza de la velocidad. Sin dudarlo, la figura de Peter desapareció en el vacío. Mientras tanto, Flash, dentro del corredor espacio-temporal, no sabía que el mundo entero se había derrumbado en ese momento. Un mundo nuevo lo esperaba, listo para ser remodelado por sus manos. Corría constantemente hacia atrás, buscando el momento óptimo para reescribir por completo este trágico mundo. No se dio cuenta de que en algún momento había aparecido una figura detrás de él. La escena de un corredor espacio-temporal es completamente diferente a atravesar el universo. Peter observó las escenas pasar rápidamente, como si estuviera en una mesa redonda, experimentando realmente las diferentes imágenes de la inversión del tiempo. Aunque Peter poseía la habilidad de manipular libremente el río del tiempo, era la primera vez que presenciaba la escena de inversión del tiempo construida por la fuerza de la velocidad. Sin embargo, no había olvidado su misión. Mientras los fragmentos de tiempo a su alrededor se desmoronaban, Peter comenzó a recolectar la energía dispersa de la fuerza de la velocidad. Con una simple extensión de su mano derecha, corrientes de energía de la fuerza de la velocidad convergieron rápidamente en su palma. En apenas unos instantes, un deslumbrante rayo de fuerza de velocidad se había reunido en la mano de Peter, pulsando continuamente como si intentara liberarse de su control. Sin embargo, era como el rey mono en la palma de Buda, no importaba cuánto se girara, nunca podía escapar. Más rápido, debo ir más rápido. Escenas desfilaron ante los ojos de Flash y luego se desvanecieron. Era la primera vez que revertía un periodo tan largo. Sumado al inmenso esfuerzo de energía antes de formar el corredor de la fuerza de la velocidad, su resistencia hasta el momento era increíble, sostenida únicamente por su fe inquebrantable. Ahora debía encontrar rápidamente el punto crucial, revertir el tiempo y transformar la realidad. Impaciente, sus pasos se volvieron erráticos, pero los fragmentos de tiempo que pasaban se aceleraron. En poco tiempo, Peter había absorbido suficiente energía de la fuerza de velocidad. Por fin lo encontré. De repente, Flash gritó de emoción mientras seguía retrocediendo en el tiempo. La atención de Peter se fijó en una escena que tenía delante. Una figura enorme, vestida con una armadura plateada y con dos cuernos diabólicos en la cabeza, empuñaba una enorme hacha de guerra. En la imagen, esta figura usaba un poder especial para fusionar 3 cubos. Al fusionarse perfectamente, surgió una energía increíblemente aterradora. Abrió un pasaje espacial hacia Apokolips. Cajas madre de Apokolips. Peter reconoció los 3 cubos fusionados como las cajas madre de Apokolips, creadas con la más alta tecnología de Apokolips. Poseían el poder de descomponer y remodelar toda la materia, liberar inmensa energía, abrir portales a Apokolips y enviar sus coordenadas. Gracias a las cajas madre, Steppenwolf, la figura demoníaca, tuvo la oportunidad de invadir la Tierra. Reunió las 3 cajas madre, las fusionó y movilizó al ejército de Apokolips para invadir la Tierra. Flash sabía todo esto incluso mejor que Peter porque lo había experimentado personalmente. Sin Steppenwolf, Darkseid jamás habría encontrado su Tierra. El ejército de Apokolips no la habría invadido, ni la Tierra se habría convertido en un páramo postapocalíptico. Aún hay esperanza de cambio. Siempre que recolectemos las 3 cajas madre antes que Steppenwolf y las usemos para resucitar a Superman, podremos cambiar el trágico futuro. Los ojos de Flash brillaron de emoción. En ese momento, decidió cómo prevenir las futuras tragedias.
Al sentir esta excitación, sus fuerzas físicas se agotaron casi por completo. Sus piernas entumecidas ya no podían correr, y se detuvo lentamente. Luego, fue impulsado fuera del corredor espacio-temporal, cayendo en la realidad de ese punto temporal. Al caer Flash del corredor espacio-temporal, se derrumbó por completo. La escena ante los ojos de Peter cambió, y de repente se encontró sobre una ciudad bulliciosa. La hora más oscura para la humanidad, la muerte de Superman. En las bulliciosas calles de la ciudad, un gran convoy celebraba la procesión fúnebre de un cuerpo. El ambiente de luto envolvía a toda la ciudad, incluso al mundo entero. Final del